En esta apasionante historia, un hombre descubre que su mujer le ha traicionado y le ha abandonado por un amante rico y canoso. Decidido a no dejar que esto quede impune, inventa un retorcido plan de venganza que convierte su vida en un auténtico thriller. Esta es una historia sobre relaciones complejas, traición y giros inesperados del destino. Nací hace mucho tiempo, en la época soviética. En aquella época, mis padres no ocupaban altos cargos y, como pudieron, vivieron criándome. Mi padre trabajaba como obrero siderúrgico en una planta metalúrgica, mi madre como dentista en un hospital ferroviario. Una familia soviética media. Mi madre no se conformaba con el estatus social de simple esposa de obrero. Quería más de la vida familiar. Una mujer insatisfecha con la vida familiar y el estatus de su marido tiene al menos 3 caminos. La primera, la más fácil, es encontrar a alguien más rico y con más éxito. Abandonar al marido perdedor y vivir una vida feliz y, lo que es más importante, rica y satisfecha, con un nuevo marido de éxito. Es cierto que en presencia de los niños, no es tan fácil. Pero, quien detuvo a las dificultades, sobre todo cuando la perspectiva se cierne dulce futuro. El niño en la bolsa y hacia adelante a una nueva vida. El destino de abandonado una vez amado esposo no está interesado en nadie. Al menos, inmediatamente después del divorcio. A continuación, aparece la nostalgia por la vida pasada, sobre todo cuando el nuevo sostén de la familia no se justifica plenamente las expectativas. La segunda forma es más difícil. Alcanzar un estatus elevado. Obtener una educación y tomar una posición significativa y monetaria correspondiente. Es cierto, y aquí hay una tentación de dejar a un marido sin valor y hacer su camino a través de la vida misma. El hecho de que los niños se quedarán sin padre, y por lo tanto sin influencia masculina, no es terrible. Es una mujer fuerte y ella misma sabe lo que necesitan sus hijos. Brillando en sociedad, puede hacer amigos sin cargar con los lazos del matrimonio. Una relación fácil, sin obligarse a nada. No importa que al final los hijos crezcan y se dispersen a sus familias. El estatus principal es exitoso y fuerte, pero soltero. Y por último, el camino más difícil. Hacer que el propio marido se abra camino en la vida y alcance una posición elevada en la sociedad. Y esto es, sobre todo, la educación superior y la capacidad de llevarse bien con la gente. Convencer al marido para que ponga todo su empeño en esta dirección. No es tarea fácil. Donde la persuasión, donde el chantaje, donde las amenazas, pero para lograr su objetivo. Y convertir a su marido en un alto ejecutivo. Pero al mismo tiempo no convertirse en un apéndice del cónyuge y no perderse a la sombra de su grandeza. Mi madre tomó el camino más difícil. Tuvo un novio antes que mi padre. Eran bastante serios. Un chico de la familia de un instructor del comité del partido del distrito. Un importante, para los estándares de hoy. Mamá era una chica muy guapa y encantadora, capaz de atraer a un hombre de cualquier edad. Todo iba hacia la boda. Pero su belleza le jugó una broma cruel. En ella se enamoró desesperadamente de su padre Majorchik, un funcionario de 40 años del comité de distrito. Está claro que mamá la perspectiva de convertirse en la amante de envejecimiento, por sus normas, Lovilasia, no inspiró. Bajo la influencia de su padre, Majorchik, pronto se casó con la hija del director de la fábrica de cunas, bastante feo, pero muy prometedor en todos los aspectos de Vitsa. Mamá estaba muy preocupado por la ruptura con su amante, pero para ir a la amante de su padre se negó rotundamente. Ella cayó en la depresión, con razón, creyendo que todos los hombres bastardos y cabras sin escrúpulos, y se basan en su nobleza, estúpido. Y justo en este momento difícil para mi madre, mi padre regresó del ejército. Después de haber servido en la Armada Soviética, los prescritos 3 años, llegó a su ciudad natal. El mundo entero estaba a sus pies, y el futuro parecía claro y sin nubes. Así fue hasta que vio a una belleza rubia y esbelta en un baile y perdió la cabeza. Perdió la cabeza, se perdió a sí mismo. Pero la belleza no se precipitó a los brazos del valiente marinero.
Enseñada por la vida, buscaba un hombre establecido en la vida, y tenía mucho miedo de equivocarse en la elección. Ella solo estaba en el camino. Sí, hay que decirlo, había prestado atención a Cherniavyavi, un tipo de aspecto gitano, pero nada más. No le inspiraba confianza. No era ni un hombre ni un novio en potencia. Mi padre hizo todo lo posible para ganarse el favor de una muchacha inaccesible. La acompañó a casa y ahuyentó a los pretendientes, todo en vano. Entonces dio un paso desesperado. La siguió a casa desde el trabajo y le dijo que la quería. Y finalmente le prometió que se ganaría su favor a cualquier precio, incluso por la fuerza. Y aunque fuera a la cárcel, ella seguiría siendo suya. Otra se habría indignado, se habría quejado a mi padre o habría ido corriendo a la policía. Pero mi madre se lo pensó. Es un tipo guapo, tiene chicas contra el maíz por todas partes. No es tonto, y tal vez funcione. No, ella no lo amaba, su corazón aún anhelaba a su mayor favorito. Pero la vida tenía que arreglarse de alguna manera. Y empezó a tratar a su moreno pretendiente más favorablemente. Para entonces, papá había conseguido un trabajo en la planta metalúrgica como obrero siderúrgico en la fundición de tubos. No era un trabajo para débiles. No era un debilucho. El servicio en la marina endureció al tipo, y a pesar de la aparente flojera, tenía una verdadera vara masculina en su interior. Eso era lo que sentía la belleza inabordable. Literal y figuradamente. Cuando el marinero se enteró de que su novia estaba embarazada, no lo dudó e inmediatamente le propuso matrimonio. En mayo se casaron. Y la primavera siguiente nací yo. Mamá tuvo tiempo de terminar la carrera de odontología y trabajó como médico. Vivieron así durante 3 años, cuando un mayor llegó a la ciudad. Para entonces su padre ya se había convertido en secretario del notorio comité del partido del distrito y aspiraba a nuevas cotas partidistas. La vida familiar del mayor fracasó y él, dejando a su otrora prometedora esposa con hijos pequeños, regresó a su ciudad natal. Obviamente, inmediatamente empezó a buscar un encuentro con su antigua amante. Se acercó a mi madre al trabajo con flores, y le ofreció dejar a su marido y llevarse al niño, es decir, a mí, y reunirse de nuevo. Mamá lo miró con ojos amorosos. Un sueño hecho realidad, su amado con ella. Estaba sentada como bajo hipnosis, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Durante 5 minutos enteros. Mi madre era una mujer fuerte, a pesar de su fragilidad exterior. Sí, no amaba mucho a su marido, por decirlo suavemente. Pero su hijo era suyo. Dejar a un niño sin padre. Privar a su marido de su propio hijo. No tenía nada que ver con ella. Al contrario. Mi padre nunca le dio ninguna razón para sospechar de su infidelidad. Y lo más importante, mi madre nunca perdonó la traición. Una vez traicionado, traicionado otra vez. Escuchó en silencio el torrente de conciencia de su antiguo pretendiente y se sorprendió a sí misma pensando que sus sentimientos por él se habían desvanecido. Además, cuanto más hablaba de su amor por ella, más lo despreciaba. Le parecía patético y despreciable. Pero el marido. La madre se dio cuenta de repente de lo querido que era para ella su obrero del acero. Qué deseables le parecían sus callosas palmas. El corazón le dolía con dulce languidez. Y quiso volver a casa con su hijo y su marido. Tras escuchar el final del monólogo Majorchik, le dio las gracias por el café, le deseó éxito en su vida personal y se marchó, dejando a su pretendiente, sin nada. Intentó reunirse de nuevo con ella, pero su madre le dijo que se lo contaría todo a su marido, que tiene mano dura, no sin razón trabaja como obrero siderúrgico. Su admirador desapareció por un tiempo, y mi madre se ocupó de mi padre. Le convenció para que se matriculara en el Instituto de Ingeniería Mecánica en la facultad nocturna. Tras 6 años de estudio, mi padre obtuvo un título superior de ingeniería. Un año después,
fue trasladado como ingeniero de seguridad y luego se convirtió en jefe del taller de fundición de tubos, el principal de la empresa. A los 40 años, ocupó el cargo de director general de la planta metalúrgica. Y tras el colapso de la URSS, se convirtió en su propietario de facto. Algún tiempo después, mi padre entró en el consejo de administración de la recién creada empresa metalúrgica y asumió el cargo de presidente. Mi madre tampoco perdía el tiempo y no se enfrascaba en la vida cotidiana. Dejándome al cuidado de mis abuelas, se matriculó en la Facultad de Medicina, a tiempo completo, y después de 7 años se convirtió en dentista titulada. Trabajó en una policlínica y tuvo una consulta privada. Con el tiempo, con la ayuda de su padre, abrió una clínica dental. En algún momento en el horizonte volvió a asomar un pretendiente. Varias veces intentó reunirse con su antiguo amante, pero fracasó. Para entonces, mamá se dio cuenta de que realmente amaba a su padre. Como se suele decir, nos llevaremos bien. E inmediatamente canceló todos los intentos del desventurado ex por restablecer las relaciones. Por cierto, mis padres vivieron juntos casi 60 años y murieron casi el mismo día. Decir que mi familia vivía en la prosperidad, no es nada que decir. Mis padres podían permitirse casi todo. Pero solo para ellos. Tenían mucho miedo de que yo me convirtiera en un despilfarrador descerebrado que no conociera el valor del dinero. Así que fui a una escuela ordinaria y no dije mucho sobre quiénes eran mis antepasados. Todo el mundo pensaba que mi padre era un simple ingeniero y mi madre una dentista. Si necesitaba dinero para mis deseos, mi padre me daba de buena gana un trabajo en la fábrica, de acuerdo con mis fuerzas y capacidades. Durante las vacaciones, barría virutas en la tienda, trabajaba de vigilante y hacía cajas para bienes de consumo. Cuando mis compañeras empezaron a quedarse embarazadas en el último curso, nadie me tuvo en cuenta. No formaba parte de la cohorte de pretendientes envidiables, y todas las alameras de pacotilla me pasaban por alto, a pesar de mi aspecto más bien atractivo. Me vestía con sencillez, sin florituras. Un traje sencillo, vaqueros baratos de los grandes almacenes y una camiseta de producción nacional. Eso era prácticamente todo lo que podía permitirme. Un caballo cualquiera de una familia inteligente de bajos ingresos. Mis compañeros de clase, de padres más o menos ricos, alardeaban con vaqueros de marca, comprados al granjero por una pasta gansa, camisetas despampanantes, batniki y lujosos abrigos de piel. Los equipos de música japoneses y sus propios coches completaban la imagen de completos majaderos, que no tenían más remedio que elegir entre chicas similares que parecían pirañas dentudas, tan deseosas de arrancarles un trozo de grasa. Está claro que todas estas delicias se compraban con el dinero de los padres. En octavo me interesé por tocar la guitarra. Me llamó tanto la atención este instrumento que me pasaba todo el tiempo libre tirando de las cuerdas de una vieja guitarra de 7 cuerdas a la que le había quitado la última cuerda. Primeros acordes, primeras canciones. La música me absorbía y no me fijaba en nada de lo que me rodeaba. A principios del 9º curso, decidí ir a un estudio de música para aprender guitarra clásica. Para ello eran necesarias 2 cosas, dinero para los estudios y un buen instrumento. Ganaba dinero para los estudios en vacaciones, pero con una buena guitarra la situación era mala. Mi vieja cuerda de semidoméstica, que me regaló el hermano de mi madre, no servía. No tenía dinero para comprarme una guitarra checoslovaca más o menos decente. Mis padres consideraban mis aficiones como otra dicha y no le prestaban atención. Sobre todo mi padre. Entonces me quedé con mi madre. Una noche, cuando mi padre no estaba en casa, le canté algunas canciones de su juventud. La nostalgia es algo grandioso. Mamá incluso lloró. Y cuando pensé que se había ablandado, le pedí amablemente la cantidad necesaria. Lágrimas por lágrimas, pero mamá no se apartó de mi voz aullante y rota. Me escuchó sin decir nada definitivo. Tenía que empezar mis estudios con lo que tenía. Pasó el tiempo. Me cortaba insistentemente los dedos con las cuerdas duras, pero no dejaba de estudiar.
Para el nuevo año, aparecieron los primeros éxitos. Podía tocar los clásicos de la música de guitarra. A veces, por las noches, me encerraba en mi habitación y tocaba y cantaba con éxtasis. Pensaba que mis antepasados eran indiferentes a mi afición. Pero me equivocaba. Durante todo ese tiempo, mi madre vigilaba de cerca mis estudios y por fin se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Tuvo una larga conversación con mi padre y tomaron una decisión. En marzo, cuando cumplí 14 años, me regalaron una guitarra clásica alemana. Costaba un dinero fantástico y era mi sueño inalcanzable. Luego llegó un piano a casa. Me sacaron del estudio y empezaron a invitar a profesores a casa. Piano, guitarra, canto. Cuando terminé el instituto, tocaba y cantaba maravillosamente, con una voz bien timbrada, e iba a continuar mis estudios y entrar en el conservatorio, pero entonces intervino mi padre. La música no era algo serio. Como hobby, sí. Un extra en la vida, nada más. Pero un hombre debe tener en sus manos una especialidad que pueda alimentarle de forma sostenible a él y a su futura familia. Mi madre lo apoyó, y yo me matriculé en un instituto de ingeniería mecánica, el mismo en el que se graduó mi padre. Pero al mismo tiempo empecé a estudiar en el departamento de variedades de la escuela de música. No puedes cargar con lo que sabes sobre los hombros. Mis padres simpatizaron con mi decisión. Un diploma más no me vendría mal. En el instituto seguía sin divulgar nada sobre mi vida, de modo que mis compañeros y sobre todo mis compañeras de clase seguían sin saber quiénes eran mis padres. Estudié bien. Por las tardes trabajaba a tiempo parcial, tocando un viejo piano roto en un café. Quería comprarme una buena guitarra eléctrica. Mi sueño era tocar en una banda. En el instituto teníamos bandas, pero el número de personas que querían tocar en ellas superaba la demanda, y eso me privó de toda oportunidad. Además, nadie quería coger a un guitarrista sin guitarra. En mi tercer año, me eché novia. Estudiaba en nuestra corriente, en un grupo paralelo. Una chica rubia y guapa llamada Diana. En Nochevieja quedamos, pero la intimidad aún no había llegado. Pero estaba llegando rápido. Todavía no entiendo por qué no me fijé en ella durante 3 años de instituto. Y entonces nos cruzamos en una conferencia al principio del cuarto curso, y eso fue todo. Me llegó al corazón. Todo mi mundo giraba en torno a ella. Pensaba en ella todo el tiempo, intentaba captar su mirada, observaba todos sus movimientos. Me parecía el ideal de la belleza femenina. En fin, le confesé mi amor y en diciembre nos casamos. Nos asignaron una habitación en el dormitorio, pequeña, pero era nuestra. Durante los primeros meses, no nos cansábamos el uno del otro. Yo le sacaba literalmente el polvo. A los 2 meses de vivir juntos, Diana se quedó embarazada. Mi felicidad era increíble. Cuando me hicieron una ecografía y quedó claro que era una niña, no puedo describir mi estado. Pero pronto empecé a notar que Diana tenía dificultades con el embarazo. No parecía muy entusiasmada con la perspectiva de ser madre. Lo achaqué a las peculiaridades del cuerpo femenino, pensando que era un efecto secundario del embarazo. Por alguna razón, todos los maridos se creen expertos en el cuerpo femenino. Diana se volvió irritable, evitaba mi compañía. A pesar de estar embarazada, empezó a salir de casa cada vez más a menudo, a asistir a espectáculos, a reunirse con amigos. Intenté hacerla entrar en razón, preocupándome por el bebé, pero fue en vano. Se distanció cada vez más de mí. Entonces empezaron unas extrañas llamadas por la noche. Diana saltaba de la cama para hablar en mitad de la noche y se encerraba en el baño, alegando toxemia. Pero yo la oía hablar con alguien allí dentro. Lo soporté todo con paciencia, creyendo que al final lo que importaba era el bebé. En la fecha prevista, la ambulancia se llevó a Diana para dar a luz. Era octubre y pasé toda la noche sentada en un banco fuera del hospital.
Por la mañana, una enfermera somnolienta con la bata arrugada me dijo que la niña había nacido muerta. El mundo se me vino abajo. No me quedaba nada, ni esperanza, ni sentido de la vida. Ese mismo día, después de comer, llevé a Diana a casa. Estaba muy deprimida. Estaba sentada todo el tiempo, con la mirada fija en un punto. Al día siguiente, se fue a casa de su madre, argumentando que no podía quedarse en casa, que todo le molestaba. Una semana después, una amiga me llamó y me dijo que Diana no se había ido a ninguna parte, sino que estaba viviendo con algún hombre. Al principio no me lo creí, pero mi amiga me dio la dirección y me aconsejó que me sentara en la entrada. Al cabo de un rato vi a Diana con un hombre canoso y bien peinado. No reconocí inmediatamente a mi mujer, ella reía congraciadamente y lo llevaba bajo el brazo. Era como si la terrible tragedia de nuestra hija no hubiera ocurrido. Me estremecí interiormente ante tanta hipocresía. Seré sincera, ni siquiera la infidelidad descarada me perturbaba así. No oculté las ganas de darles un puñetazo en la cara a ambos, pero me contuve. Di media vuelta y me fui a casa. Una semana después, apareció Diane. Era la pena del mundo. Pálida, con lágrimas en los ojos, me mostró su pena de todas las maneras posibles. Casi vomité de remilgo. En fin, le enseñé las fotos y le dije que estaba al tanto de su aventura. La reacción fue previsible. Perdedora, perdedora, todo por tu culpa. Está arrastrando sin querer una existencia miserable, se merece algo mejor. Escuché sus gritos en silencio, dándome cuenta de que ya no tenía mujer ni hija. Diana abandonó el instituto, me pidió el divorcio y se fue con un nuevo pretendiente, ni el de Moscú, ni el de San Petersburgo. No me importaba dónde estuviera ni lo que le pasara. Su nuevo novio era un banquero o un hombre de negocios. Supongo que podría proporcionarle a Diana el nivel de vida que pedía. Acabé la universidad, me licencié en ingeniería y pedí alistarme en el ejército. Serví en una rama interesante del ejército. Y me atrevo a pensar que fui un buen jefe de escuadrón. En la de Movel me fui con los músculos hinchados y un tatuaje de un ratón ágil en el antebrazo izquierdo. Cuando me entraba una nostalgia insoportablemente dolorosa, cogía una guitarra entre las manos y me ponía a tocar. De vuelta a la ciudadanía, había que empezar una nueva vida. Me ofrecieron tocar en un club nocturno. La actuación en directo volvía a estar de moda, y los músicos estaban de moda. Tocaba bastante bien, e incluso conseguía algunos fans. Pero seguía sin tener suficiente dinero, y en una época incluso trabajé a tiempo parcial como cuidador en una guardería. Al final, a mi padre se le acabó la paciencia. Tuvimos una conversación seria con él, tras la cual me ofreció el puesto de ingeniero jefe en una de sus fábricas. Me pagaron bien y en 6 meses pude comprarme un coche. La vida iba mejor. Mi madre también había ascendido bastante. Le pedí dinero prestado y lo invertí, según me pareció, en un proyecto prometedor. Así que trabajaba en la fábrica y jugaba en el club 2 veces por semana. Está claro que no difundía mi vida cotidiana y todo el mundo pensaba que era un músico con mala suerte. No solo eso, nadie sabía que era mi club. Era donde había invertido el dinero que me había prestado mi madre. Nombré gerente a un amigo mío y le encargué la contratación del personal. Era el único que conocía al verdadero dueño del local. Pronto compré un apartamento en una zona residencial y me trasladé allí de mis padres. Así pude comunicarme más estrechamente con los compañeros de género. Sin embargo, no se quedaron conmigo mucho tiempo. Fue una buena inoculación de la vida familiar. Pero una vez en un club conocí a una chica muy guapa, Tatiana. Ella era mayor que yo, y se agitó la sangre, en previsión de nuevas sensaciones sensuales. La invité a casa para tomar un café, después de lo cual de alguna manera imperceptiblemente nos movimos a la posición horizontal. Habiendo dominado con éxito el complejo de ejercicios físicos, al cabo de un rato nos trasladamos a la cocina.
y allí mi nueva amiga encontró un álbum con fotos de mi vida pasada. La escuela, el instituto, el ejército. Incluso un par de fotos de Diana. Aunque pensé que las había roto todas y las había tirado. Hace tiempo me di cuenta de que a casi todas las mujeres les encanta mirar fotos familiares de su amante. Quizá buscan algún significado sagrado que solo ellas conocen. Tatiana se puso a mirar las páginas de un viejo álbum durante largo rato, incluso comentó algo. Y de repente exclamó: «La conozco». Tenía en la mano una foto de Diana. Estaba en una maternidad de tal o cual ciudad. Yo trabajaba allí. Bueno, es verdad lo que dicen, el mundo es un pañuelo. No presté mucha atención a lo que decía, ¿y qué? Pero Tatiana continuó. ¿Te imaginas lo malas que pueden ser las mujeres? Ella dio a luz a una niña sana, y luego inmediatamente se negó a renunciar a ella. Espera, Tania, dio a luz a un bebé muerto. Incluso me puse de pie de la emoción. No, lo recuerdo bien, preparé a la niña para su traslado al orfanato. Tendrás que consultarlo con la directora. No ha pasado mucho tiempo y ella debería acordarse. Al escuchar a mi amiga, ya estaba marcando el número de mi padre. Probablemente por primera vez en mi vida, le pedía ayuda. 2 horas más tarde, mi padre, Tatiana y yo íbamos corriendo a la ciudad. Por la mañana ya estábamos en la maternidad. La directora se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente cedió bajo la presión de mi padre. Sí, recuerda, una joven, Diana Savitskaya, dio a luz a una niña sana. Pero se negó a entregarla de inmediato, ni siquiera la miró. Al parecer, tomó su decisión con antelación. Acudió a ella un hombre, que pagó dinero y pidió presentarlo todo como si la niña hubiera nacido muerta. Todo esto se hizo con el conocimiento de la madre de Diana Savitskaya. Sobre las razones de tal acto, ni la madre ni su acompañante no se extendieron. Un día después, la niña fue enviada a un hogar para bebés. La directora sollozaba, manchándose las mejillas de lágrimas, y nos suplicaba al padre y a mí que no la entregáramos a la policía. Pero mi padre se la quitó de encima con la mano, ella no nos importaba. El dinero de mi padre había hecho su magia. Recorrimos toda la cadena y en 2 horas ya estábamos en el orfanato donde habían trasladado a la niña. Por suerte para nosotros, no era adoptada. Mi padre y yo nos sentamos en el despacho del director mientras la cuidadora iba a buscarla. Pensé que se me iba a salir el corazón del pecho. Cuando la niña de 5 años entró en la habitación, mi padre y yo nos miramos, era la viva imagen de mi madre de niña. Exactamente igual. No había duda, era mi hija. Nena, ¿cómo te llamas?, susurré con una voz que no me pertenecía. Xenia me miró con sus ojos azul cielo, como los de mi madre. ¿Eres mi papá? Sabía que vendrías a buscarme. La cogí en brazos. Mi hija estaba conmigo, ya nada más importaba. La velada comenzó como de costumbre. Encendí el micrófono, me acomodé en la silla y puse habitualmente las manos sobre las teclas, absorbiendo la energía del instrumento. Mi corazón estaba triste y quería empezar con algo lírico, más parecido al blues. Me senté en silencio, sintonizando con la música. Y el abuelo era yo, como siempre. Unos vaqueros ajustados y una camisa blanca. La gracia salvadora era que el pequeño kiosco donde estaba el viejo piano estaba poco iluminado, y mi figura inclinada sobre las teclas no llamaba la atención. La sala era ruidosa. Parecía como si los allí reunidos estuvieran celebrando algún acontecimiento muy importante para todos. Como si nuestra selección nacional de fútbol hubiera ganado por fin el campeonato de Europa, y esta misma noche, el cúmulo de años de alegría no realizada hubiera salido a la luz y se hubiera ensañado con el mal de todos los enemigos. ¡Hola! Un camarero conocido me puso delante una taza de café. La multitud está llena, ya se han hecho 3 planes. Enhorabuena. Terminé mi café,
que ya se había enfriado, y tomé el primer acorde. No tocaba alto y mi música no podía tapar el ruido del pasillo. Era música de fondo, nada más. Tocaba viejos blues neoyorquinos. Tocaba en mi tonalidad favorita, la menor, que me da la oportunidad de improvisar. Mis dedos se movían sobre las teclas, poniendo voz al tema principal. En la música oía el sonido de la lluvia cayendo sobre las calles grises de la ciudad. Las risas de las parejas de enamorados, buscando refugio de sus fríos chorros. El susurro de los taxis amarillos que pasaban zumbando, dispersando charcos en los que salpicaba la luz de anuncios multicolores. Y el anhelo de un corazón solitario. El anhelo de la mujer, la única, la amada y la inalcanzable. La que eligió al rico y exitoso en lugar del simple trabajador. La que dejó al hombre que una vez amó sin dudarlo, pasó por encima de sus sentimientos y, como un cometa, salió a toda velocidad tras una vida hermosa y brillante, como un coche nuevo. Me aislé de todo. De la sala llena de humo, del ruido de las conversaciones, de las risas estridentes de las chicas untadas. Me ahogué en la música. Mis dedos tocaban solos, improvisando y olvidándose de mí. Nunca había estado en Nueva York. Mi idea de ella probablemente tenía poco que ver con la realidad. Pero así era como yo la veía. Una jungla de piedra y un corazón solitario perdido en ella. Mi alma sobrevolaba la inmensa ciudad, bajo la lluvia otoñal y las estrellas frías que miraban indiferentes las calles grises y húmedas. Por fin mis dedos recorrieron 2 octavas y se congelaron. Se hizo un silencio desgarrador en la sala. La gente miraba al escenario y algunos tenían lágrimas en los ojos. Los camareros, con las bandejas en la mano, se quedaron paralizados. Y hasta la camarera, la tía Clava, se asomó a la aspillera de su armario, enjugándose los ojos enrojecidos con un pañuelo. Hubo aplausos solitarios, que poco a poco se convirtieron en aplausos. Alguien incluso gritó bravo. Pero todo termina y vuelve a la normalidad. Pronto la sala se llenó del ruido habitual, los cuchillos y tenedores repiqueteaban en los platos, las chicas reían estridentemente. Hice una reverencia y empecé a recoger. Era tarde y aún me quedaba un largo camino hasta casa. Los colegas músicos iban a celebrar algún acontecimiento habitual aquí en el club, pero me negué. El ajetreo de una discoteca nocturna me estresaba, sobre todo mañana que tenía que ir a trabajar y luego al aeropuerto. Yo no era músico profesional y tocaba aquí los miércoles y los sábados. Incluso intentaron pagarme un dinero ridículo, con el que era imposible vivir. Y en realidad no era por el dinero. Solo necesitaba un respiro, la oportunidad de alejarme un rato de la rutina diaria de la actualidad. Bueno, parece que eso es todo. Tras ponerme la chaqueta y saludar con la cabeza a los chicos, me dirigí a la salida. Igor, me di la vuelta. No esperaba verte aquí. Hermosa y bien peinada joven, me bañó con el aroma de un perfume caro, curvó caprichosamente los labios. Pero no podía ser de otra manera, un pub es lo tuyo. Ella sonrió con remilgo. Aunque sigues tocando bien. Hola, Diana, yo también me alegro de verte. Intenté forzar una sonrisa. Veo que has cogido tu pájaro azul. Frente a mí estaba la mujer que rompió mi vida. Destruyó todas mis esperanzas de una simple felicidad humana. Allí de pie, sonriendo como si nada hubiera pasado, odiándome y despreciándome al mismo tiempo. Sí, un perdedor como yo pertenece a un pub, cariño, ¿estás bien? Un metrosexual escurridizo se nos acercó y se llevó a la mujer bajo el brazo. Estoy bien, amor. Solo me encontré con un viejo conocido. Sin decir nada, rodeé a la dulce pareja y me dirigí a la salida. Era finales de otoño y afuera lloviznaba. Encendiendo un cigarrillo, me levanté el cuello y caminé tranquilamente por la oscura y mojada humedad otoñal de las casas. Inconsciente tasca mismo pequeño corazón y se derritió la parte posterior de mi cuello. Bueno, 100 gramos de whisky y abatido como nunca. Mi Porsche estaba en su lugar habitual,
apoyando las ruedas delanteras en un bordillo bajo. Tirando descuidadamente mi chaqueta en el asiento trasero, me senté en el asiento del conductor. El coche arrancó al instante y rugió como un gato antes de cenar. Tardé 1 hora en llegar a casa, pero seguí sin ir al apartamento a pasar la noche. A pesar del tiempo lluvioso, me gustaba ir a mi casa de campo. El crepitar de los troncos calientes en la chimenea, el color ámbar de un buen whisky y, sobre todo, el silencio, me relajaban el alma, expulsando toda la ansiedad y el anhelo de las noches en vela. Dejé el coche en la entrada, cogí mi chaqueta y subí los escalones del porche. Claudia Yakovlevna ya se había marchado, pero la cena estaba en la mesa. Junto a ella había una nota. Igor, mi madre llamó varias veces para pedirte que volvieras a llamar. Acabo de recordar que apagué el móvil antes del espectáculo. Así que marqué el número de mi madre. Mamá contestó enseguida. Igor, ¿recuerdas que volamos mañana? Estaba en su repertorio. Debes reunirte con nosotros. Senieka te echa mucho de menos. Mamá, allí estaré, no te preocupes. He preparado ropa de abrigo para mi hija. Todos te esperan, especialmente Senieka. Claudia Yakovlevna horneó Napoleón para ella. Bien, Igor. Papá te manda saludos. Mamá ha salido. Sí, mamá se apresuró a asumir el papel de abuela. Papá aún se resiste un poco, pero tiene a su nieta en brazos. Él y Senia se fueron un mes de vacaciones a Chipre. Vuelven mañana. A las 2 el chofer me llevó al aeropuerto. Estaba entre la multitud de gente que me esperaba cuando me fijé en una joven espectacular. Diana. Ella me estorbaba mucho. Mi exnovia buscaba a alguien entre la multitud de llegadas. Finalmente, me vio y me saludó. Por supuesto, cana noble. Abrazó a mi exmujer y la besó como si nada. Pero su mirada se dirigió por encima del hombro a la encantadora joven rubia, que le envió un breve beso al aire. Papá. Aquel timbre de voz que habría reconocido a las 1000 maravillas. Senia me rodeó el cuello con los brazos y me besó. Te he echado tanto de menos. La gente se volvió y nos miró con una sonrisa. Diana también se giró al oír la voz de los niños y se quedó inmóvil. Su rostro se arrugó de repente, parecía a punto de echarse a llorar. Diana nos miró a mí y a Senia sin apartar la vista. Con mano temblorosa se llevó el pañuelo a la garganta. La rueda del destino había girado. Lo comprendió todo. Cuando subíamos al coche, en la ventana de la sala de espera se veía claramente la figura de una mujer joven y hermosa, una mujer que había matado su propia felicidad.